Bendiciones con todos. Tema 21. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Adán les pone nombre a los animales y utilizamos Génesis capítulo 2 versículo del 18 al 20, que dice lo siguiente. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había ayuda idónea para él. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? ¡Qué trabajo! Imagínense la inmensidad de especies de animales, de aves, de cuadrúpedos y cosas por el estilo. Y Dios les pone del frente a Adán para que les ponga nombre. Y comenzó Adán a ponerle nombre. Cuánto se demoró. Y apréndase esos nombres. No hay escritura, no hay de dónde anotar, tiene que estar en el cerebro, en la mente, en el corazón, todos aquellos nombres de esos animales. Eso no era nada fácil. Imagínese si Dios le hubiera puesto, en vez de Adán, a usted a poner nombre a todos los animales, y acuérdese cómo se llama cada uno. Increíble, ¿no es cierto? Increíble ese trabajo. Pero vamos a ver el desarrollo de este tema para ver qué podemos aprender. Y como en cada video vemos la gracia de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, creando los animales así nomás y ya. Como hemos visto, el sexto día de la creación fue un día muy ocupado para Adán, poniéndole nombre a todos los animales. Primero tuvo que encontrar el jardín del Edén. Se le dio su primer trabajo de jardinero, horticultor y guardián del paraíso. Después tuvo que ponerles el nombre a todos los animales, siendo el primer zoológico. Y más tarde perdió una costilla de la que se formaría Eva. Vaya forma de disfrutar el paraíso terrenal. ¿Qué les parece? Lo que hace Dios. Y usted se queja de que nosotros tenemos vidas llenas de ocupaciones. No era fácil y no fue fácil para Adán. Ahora dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice el texto. Este es el único momento de la creación donde Dios utiliza la frase no es bueno. Dios estaba comentando sobre el estado incompleto de la creación antes del final del sexto día, porque la mujer, la contraparte de Adán, todavía no se había creado. Dios nos ha creado con la necesidad de alguien, incluso más allá de la comunión con Él. El hombre no pudo cumplir su función de gobernar sobre la creación sin la compañía de la mujer, ni podía cumplir con el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Estas palabras tenemos la disposición divina del matrimonio, así como la declaración de que la mujer fue creada después que el hombre y formada a partir de él, como veremos en los siguientes estudios. Entonces, mire, la mujer tiene un rol sumamente importante a la par de Adán. A la par de Adán, ¿sí? No como en muchos lugares es relegada. No. Sí. No podía Adán cumplir el rol de todo ese inmenso trabajo solo.
no podía. Necesitaba compañía, necesitaba una mujer para ayudarle, para sentarse, para conversar, para pensar, ¿sí? Y cosas. Y allí vemos a Dios. Allí vemos a Dios en su poder, viendo el amor que tiene hacia nosotros, ¿sí? El amor que tiene para Adán, supliéndole todo, no dejándolo solo. Aunque en la creación había seres superiores, en la creación, ángeles e inferiores, los animales, seguía sin existir la contraparte para Adán. Él estaba solo, pero había un propósito al tener al hombre solo en el jardín de Edén, al principio, por si acaso. Fue para mostrarle que él tenía la necesidad de estar con alguien. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 9 dice, y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Una de las características de Adán es ser social. No solo conversando con Dios, sino también con alguien que no solo comparta sus sentimientos e inteligencia, sino que además tome parte en sus actividades. Génesis capítulo 5, versículo 2 dice, los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Por lo tanto, el celibato en general no es algo bueno, ya sea en el lado del hombre o el lado de la mujer. Los hombres pueden, en oposición a la declaración de Dios, llamar al celibato un estado de excelencia o un estado de consagración. De hecho, hay religiones que incluso fomentan el celibato de los sacerdotes. Esto va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Recordemos que los sacerdotes levíticos, los profetas y demás servidores de Dios normalmente han estado casados y han tenido hijos, han tenido familia. Éxodo capítulo 4, versículo 20 dice, así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos y los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. Moisés era un levita. Éxodo capítulo 6, versículo 23 dice, Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Mire, era el sumo sacerdote. Él se casó, tenía familia. ¿Por qué contradecimos la palabra de Dios? Por eso no nos ha ido bien en el mundo, en este planeta, porque nos encanta contradecir la palabra de Dios. ¿Sí? Por otro lado, el apóstol Pablo nos habla de una excepción, ya que él estaba soltero cuando recibió al Señor en su corazón y decidió permanecer así para dedicar su obra a la difusión del evangelio. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 17? Dice Pablo, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Y Mateo capítulo 19, versículos 11 y 12 dice, no todos pueden aceptar esta palabra. Jesús dijo, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse por amor al reino de los cielos. El que pueda, que lo acepte. ¿Sí? Otras palabras, si tiene el don de continencia, esto no es para cualquiera. ¿Sí? Cásese, mejor es casarse, dice el apóstol Pablo, y no estarse quemando.
La siguiente frase dice, haré una ayuda idónea para él. Esta es una frase muy significativa con las palabras en hebreo eser, ayuda. Pero en este caso concreto es ayudante. Eva es la fuente de ayuda para Adán. Eser. Es usado para designar la ayuda divina, tanto material como espiritual. ¿Qué les parece? Salmos capítulo 121, versículo 2 dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Inclusive Moisés llamó a su segundo hijo Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Y Éxodo capítulo 18, versículo 4 dice, Moisés a su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada de Faraón. ¿Qué les parece? Ahora, la ayudante ideal viene del hebreo que neged, como la que corresponde a, es su homóloga, alguien que complementa o completa, como la otra mitad, adecuada para su naturaleza y sus necesidades. Es semejante a él en forma, constitución y disposición. Quien está cerca de él para conversar familiarmente y está siempre lista para socorrer y consolarlo. Además de ser agradable, lo complacerá y cuidará como parte de la vida cotidiana. Ella tendrá la misma naturaleza intelectual y moral que él, sin olvidar la función que hombre y mujer tienen para la propagación de la raza humana. Hasta este punto, la ayuda de la mujer era al mismo nivel que el hombre. Estaba en armonía con su naturaleza. Y esto implica que la mujer debe tener una perfecta semejanza del hombre, en una relación ni inferior ni superior, en todas las cosas como iguales. Pero veremos que la sumisión de la mujer no llegó sino hasta después de la caída. Y en Génesis 3:16 dice, luego Dios le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿En cuántos países no han humillado a las mujeres? No han esclavizado a las mujeres. No le han permitido que se preparen, que estudien. Pero todo eso por causa del pecado. ¿Sí? El pecado dañó todo. Dañó todo. Dios no quería eso. Pero lamentablemente el hombre, el ser humano, ha sido desobediente al mandato de Dios. Como hemos hablado antes, un paraíso lleno de toda clase de frutas deliciosas para que se alimentara. Había de dos árboles que no podían comer el fruto. Pero ahí estaba Satanás manejando, manipulando, hasta que logró con mentira y verdad y los hizo caer. Y se rompió ese vínculo, esa relación, esa unidad perfecta que hizo Dios entre Eva y Adán. Y hoy día es una guerra muchas veces. Es una guerra entre hombre y mujer, ¿sí? Los hombres quieren sobresalir más que las mujeres y por otro lado las mujeres también quieren sobresalir más que los hombres. Hay una competencia que está haciendo daño a esa relación como la creó el Señor en el principio. Y eso solo el Señor Jesucristo lo puede cambiar. Cuando entregas tu corazón al Señor Jesucristo, pero de verdad. Sigamos. Ahora la frase, formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, dice el texto.
En el quinto y sexto día los animales fueron formados en parejas, macho y hembra, con el fin de continuar multiplicando su especie, mientras que el hombre fue hecho solo y no tenía ninguna compañía de la misma naturaleza que él, estaba solito. Y el siguiente texto dice, los puso frente al hombre para ver cómo les llamaría. Aquí viene el trabajo duro, ¿no? A ponerle nombre a cada uno de ellos. Dios trajo a Adán, ya sea por el ministerio de los ángeles o por una especie de instinto o impulso, lo cual los llevó a Adán por su propia voluntad. De la misma forma que los animales entraron en el arca de Noé antes del diluvio. Dios ordenó a los animales que vinieran y se pusieran frente de Noé para que les colocara su nombre. ¿Qué les parece? El poder de Dios. La naturaleza le obedece a Dios. Los animales le obedecen a Dios. A los que no nos gusta obedecer a Dios es a nosotros, los seres humanos. La creación especial no quiere obedecer a Dios. Qué terrible, ¿no? Qué desastre. Qué miserables que somos a veces nosotros. No queremos obedecer a Dios. Debemos pedir perdón por eso. Debemos clamarle que a Dios que nos perdone y que nos vuelva a Él para obedecerle con todo nuestro corazón, para amarle con todo nuestro corazón. La siguiente frase del texto dice, el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. El hombre había recibido de Dios su lección en el ejercicio del habla y muestra el lenguaje totalmente formado, usando este don y la razón para nombrar a los animales. Este fue un testimonio notable de la inteligencia y la sabiduría del primer hombre y el dominio que iba a tener sobre el reino animal. Esto es increíble. Se vino un león y ya, ¿por qué lo llamó león? Vino una pantera allí y ¿por qué le llamó pantera? Todo ese animal a lo mejor rugiendo, ¿no? Aunque en el principio no eran agresivos. El pecado dañó también hasta los animales. Y a colocar, como decía al principio, a ponerle nombre, la sabiduría dan, ponerle nombre y a acordarse y no olvidarse, porque no es un animal, son miles de especies de animales. ¿Qué les parece? Ahora no sé si es los nombres que tienen ahora los animales son los que le puso Adán, eso no sabemos. No sabemos. Pero Adán, Dios le dio la orden de que les ponga nombre. Adán muestra los poderes del hombre de discriminación y clasificación. Este es el nacimiento de la ciencia, la zoología. El primer uso de la palabra es para la denominación de los animales basado en la impresión que estos tuvieron en él. Para ello, se requiere de un gran conocimiento de ellos. Así, los nombres serán convenientes y descripción de su carácter, aspecto, a los ruidos que hagan, haciéndoles adecuados con el fin de distinguir a un animal del otro. Pero lo más importante era que esos nombres tienen la aprobación divina. Y creo que Adán no tuvo tiempo para ver sus características, no, porque era por la gran cantidad de animales. Si rugían o no rugían. La gran cantidad de animales. ¿Sí entiende esto? Pero el hombre, Dios le había dotado de sabiduría a Adán. Y Adán lo hizo. Y seguro que no se olvidó de los nombres de todos esos animales. En la Biblia, cuando alguien nombra algo, es porque esa persona tiene dominio sobre algo o alguien. Y también es un acto de liderazgo o autoridad sobre lo que se había nombrado. En el caso de Adán, el hecho de que él le puso nombre a todos los animales significa que él tiene el dominio sobre todos ellos. Sí.
Los nombres de los animales fueron los mismos hasta que los lenguajes fueron confundidos en la Torre de Babel. Allí se confundió todo, acuérdense. Y cuando la nación le puso los nombres en su propio idioma, ¿sí? Ahí cambió. Tal vez el león ni se llamó león, quién sabe cómo se llamó. O tal vez sí. Aquí vemos la perfección de su conocimiento, porque es bien sabido que los nombres fijados a los diferentes animales en la escritura siempre expresan alguna característica prominente y característica esencial de las criaturas a las que se aplican. Si no hubiera poseído un conocimiento intuitivo de los rasgos distintivos de esos animales, nunca podría haberles dado estos nombres. Esta circunstancia es una fuerte prueba de la perfección original y de la excelencia del hombre, del primer hombre. Y era evidente que ninguno de estos animales, ni siquiera la serpiente, poseían razón o ideas morales e intelectuales, facultades de abstracción, capacidades de comunicación racional oculto. Estas son las características que diferencian al hombre de los animales. Porque nosotros tenemos la capacidad para pensar, para diseñar, ¿sí? Para construir y tantas cosas más. Pero los animales no. En la siguiente frase del versículo dice, pero aún no había ayuda idónea para él, para Adán. En el proceso en que los animales fueron traídos a Adán, y Adán seguramente veía, y bueno, y tienen tan en pareja, y yo solo, el león con su leona, la pantera con su pantera, y yo solo. Esto hizo que él se sensibilizara de que había machos y hembras de cada especie. Esta fue la razón principal al ponerles nombre a los animales, que revelara su soledad. El anhelo de una pareja ideal ya estaba profundamente asentado en su mente, y los animales organizados, probablemente de dos en dos, no podía dejar de intensificar este sentimiento en su alma. ¿Por qué yo estoy solo? Esto preparó a Adán para que estuviera más agradecido y para que aceptara más fácilmente a la mujer que Dios formaría de él como una ayudante que sería comparable a sí mismo. La ayudante es su contraparte, la otra mitad de él. Un hombre está incompleto hasta que se casa. Escucha, un hombre está incompleto hasta que se casa. Esta es la intención de Dios para el hombre y para la mujer. Y la intención de la mujer es responder al hombre. En los siguientes temas veremos la creación de la mujer, ¿sí? Y los últimos eventos que cierran el día 6 y que traen la vuelta, la perfección en la creación de Yahvé. Viendo al Dios Todopoderoso creando todo sin que nada le falte, ¿sí? Cubriendo todo detalle, no faltando absolutamente nada de nada. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Mire, todo lo que Dios creó era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Todo lo que Dios creó. La tierra, los mares, el agua, los peces, los animales, las aves, la luz, los cielos. Todo era perfecto, todo era bueno.
Todo era diseñado para que se complementara, para que en conjunto formara un hermoso planeta. Para que en ese hermoso planeta viviera el ser humano y lo administrara bajo la sabiduría de Dios. ¿No cree que esto es maravilloso? Pero hemos lastimado el planeta, ¿no? Hemos destruido el planeta. La tala de árboles, la caza indiscriminada de animales, de peces y de tantas especies maravillosas que puso el Señor. Es terrible. Es terrible. Por eso se habla del calentamiento global, ¿sí? Se habla de que el planeta está en su caos. ¿Por qué? Porque no hemos sido fieles mayordomos ante tan hermosura de planeta que el Señor puso a nuestra disposición. Como dice, manjares a mesa servida. Qué tristeza saber que este planeta desaparecerá solo por el pecado, por la desobediencia de nosotros los seres humanos. Yo creo que es tiempo de reaccionar, es tiempo de reflexionar, es tiempo de venir y pedir perdón al Señor por esta maldad que hemos hecho con el planeta maravilloso que Dios creó. Y para pedirle perdón al Señor, para hacerlo de verdad de todo corazón, lo primero que debemos hacer es entregar ese corazón al Señor, es entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él murió, Él sufrió el oprobio, Él derramó su sangre para redimirnos, Él fue clavado en una cruz, ¿sí? Él fue muerto allí en esa cruz y sepultado, pero resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez a llevarse a aquellos que han entregado su corazón a Él. Entonces, nosotros le animamos a que entregue su corazón y vida al Señor. Por eso, como en cada video, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted dé ese paso, el paso más importante que usted dará en su vida. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Lo bendecimos, lo felicitamos. Ahora, para sostenerse en Cristo, usted tiene que venir todos los días a meditar en la palabra de Dios. Y eso no hay descanso. Debe dejar que esta palabra le enseñe, aprenda a conocer a Dios en su grandeza, en su amor, en su poder. Aprenda a conocer en la palabra las promesas que tiene para su vida, para su familia, para la nación, para el mundo entero. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, le dé entendimiento para que pueda aplicar esa palabra y mañana también la pueda predicar. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor, Él escucha y de alguna manera Él le va a responder. Le va a responder tal vez a su corazón, tal vez por medio de la palabra, Él le va a responder. Cante alabanza, alabe su nombre, alabe su grandeza y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Cuánto nos enseñas, cómo aprendemos la gran sabiduría que tú le diste a Noé. Pero esa sabiduría se perdió gran parte por causa del pecado, Señor. Cuánto daño nos ha hecho el pecado, Señor.
cuánto daño nos ha hecho apartarnos de ti, Señor, por causa del pecado, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor. Pedimos, Señor, que perdones a todo aquel que escucha tu palabra, Señor, y produzcas un cambio en sus vidas. Traigas un cambio en sus vidas, Señor, y nos conviertas en personas nuevas, en nuevas criaturas, Señor. Criaturas que honren y glorifiquen tu nombre. Que el tiempo que nos quede de vida acá, vivamos bajo tu gracia, vivamos obedeciendo tu palabra, Señor. Bendice esta palabra, que se mueva por todos los rincones del mundo y que tu Espíritu Santo ponga el deseo a las personas de escucharla y ponerlas en práctica, Señor. Sí, Padre, tu palabra que nunca llegue vacía, como el mismo texto lo dice, Señor, para gloria de tu nombre. Y por eso oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros estas maravillosas palabras, Señor. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.